noches. Les saludo a casi todos. Hace un mes más o menos me habló el Dani, me comentó de si podía tener un devocional para compartir. Me comentó que era el tema libre. Y bueno, me puse a buscar, viste, el Señor te habla, te va mostrando distintas cosas, hasta que el otro día me acercó este pasaje y me quedé pensando, la verdad, me gustó mucho y me llevó a hacer una reflexión, y me gustaría que también, bueno, les pueda servir a ustedes. Si me acompañan a 1 Juan 2:6, va a ser el pasaje en el que lo vamos a manejar, que dice así, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y pensaba primeramente en mí, digamos, y nosotros que venimos acá a la iglesia, venimos los domingos, las diferentes actividades, los servicios, los ministerios que tenemos, el servicio que realizamos, bueno, los miércoles. Y qué importante esto de si andamos como él anduvo, bueno, o sea que solo decimos que permanecemos en él. Estamos llegando a fin de año y me gusta hacer un análisis de cómo vive uno, de qué es lo que está mostrando realmente. 1 Juan está muy conectada con el Evangelio de Juan. Hay una discusión entre si la mayoría cree que es el mismo autor. Hay otra corriente menos conocida que tal vez dice que puede haber sido un discípulo de Juan, pero no tiene realmente tanto peso. Lo importante es que están muy conectadas. Y el 2:6, si nos vamos a Juan 15:5, vamos a ir viendo que hay muchos de los pasajes que vamos a comentar que están conectados directamente. El 15:5 dice, sobre este mismo tema, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, tenemos que estar sujetos a él. Y yo me pensaba sobre este tema, sobre si nuestro actuar, lo que mostramos a los demás en el trabajo, en nuestro día a día, bueno, los que estudian, que todavía tal vez van a la secundaria, si realmente su vida y lo que los demás ven de él, de cómo se maneja, de cómo hablan, de su actuar, muestra que permanecemos en él o solo decimos que estamos en él. Y si me acompañan dentro de 1 Juan, el 1:6, que comienza, comparte esta misma idea, dice: si decimos que tenemos comunión en él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no solo no permanecemos en él, sino que somos mentirosos, digamos, por falta tal vez de analizarnos, de estar viendo qué es lo que estamos haciendo, digamos. Y el 1:7 dice: pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, si andamos en luz, si estamos en él, eso produce en nosotros también la comunión con los hermanos, que es parte de andar como él anduvo, cómo se manejaba con los demás, como para reflexionar cómo tratamos al hermano, cómo tratamos a la gente con la que compartimos tiempo, tal vez en el trabajo, donde tal vez estamos 8 horas, 9 horas, donde puede haber fricción. Si estas personas también ven el amor de Dios en nosotros. El 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que analizarnos todo el tiempo, digamos, y pedirle perdón. El 10 sigue diciendo: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O
O sea, constantemente tenemos que estar analizándonos. No podemos hacer correr la vista, alejarnos tal vez de lo que nos pasa, justificarnos. Bueno, yo le respondí mal porque él tuvo una mala actitud conmigo, porque me sentí que me lastimó, sino que eso es pecado y lo tenemos que confesar. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Constantemente tenemos que estar reconociendo y pidiendo perdón por lo que hacemos, porque si no, no estamos andando como Él anduvo. O sea, no hay forma de convivir con el pecado en nuestra vida y mostrar a Cristo. Y tal vez son cosas chicas, tal vez no nos damos cuenta, tal vez son cosas que nos cuesta cambiar, que no le entregamos a Él, pero son cosas que nos impiden, digamos, y se van haciendo callo en nuestra vida. Es algo que venía pensando, de que tenemos que estar analizándonos. El 2.1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. O sea, no solo nos marca, digamos, cómo tenemos que andar, sino que también nos da la solución, que no es solo para nosotros, sino para los demás. Pero es algo que tenemos que estar viendo todo el tiempo. A veces se nos pasa, decir, bueno, estoy cansado, llegamos a veces el domingo con cosas sin resolver, con cosas que no hemos contado al Señor, o que simplemente tal vez no son cargas que no lo depositamos en Él. El de estos dice, y todo esto sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, la prueba con la pregunta que arrancamos es si realmente decimos que permanecemos en Él o realmente lo hacemos, es si guardamos sus mandamientos. No hay otra opción, digamos. Y en Mateo, si me quieren acompañar, 22, 34 al 40, vamos a leer. El Señor hace como un pequeño resumen, una síntesis de los mandamientos, digamos, condensando lo que le había dado allá el pueblo de Israel con Moisés. Y son esto en lo que nos tenemos que basar y ver si nosotros lo cumplimos, si realmente andamos como Él anduvo. El 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que se condensa en amar a Dios, primeramente, y amar a los demás. Si cumplimos estos mandamientos, se muestra que andamos como Él anduvo, que no solo decimos, sino que hacemos. Y el amar primeramente a Dios es lo que más nos cuesta, porque requiere renunciar cada día, no es una decisión que tomamos una vez y ya está para el resto de la vida, sino cada día lo que nos gusta, cada uno sabe, no sé, lo que le encanta el fútbol, tal vez ver alguna película, tal vez el tiempo que le dedicamos a otra cosa, el trabajo, el dinero, son tantas cosas que cada uno tiene su debilidad, pero que lucha por ese primer lugar en nuestra vida, que tiene que ser solo para Él, que es el primer mandamiento. Y de este viene el segundo, que es amar a los demás. Si realmente se ve cómo amamos al otro, si se ve que en el trabajo amamos a los demás, le compartimos, como le llamo, la salvación, es decir, es lo más valioso que tengo y esta persona que tengo al lado mío se está perdiendo porque no tiene un Salvador y yo como que a veces nos lo guardamos para nosotros. Otros ejemplos de esto lo podemos ver en Juan, ya que estamos en el 13,
Si nos vamos al 13:5, vamos a leer el 5 y después del 3 al 15, que dice, esta nombra el lavamiento de los pies, cuando el Señor le limpia los pies a los discípulos. El 5 dice me fui a cualquier lado. Está en Mateo. Juan 13:5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Después los discípulos, principalmente Pedro, le reclama, digamos, pero el Señor le dice en el 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que es parte del amor que tenemos que tener con los otros, servir a los demás, estar dispuestos, digamos, a servir y seguir el ejemplo de Él. No es que nos mandó algo que Él no quiso hacer, sino que Él, siendo Dios, se rebajó a servir a nosotros, aún limpiar los pies de sus discípulos y mostrarnos cómo debemos actuar. Y el 13:34, ahí cerquita, dice 34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Y pensaba en mí, digamos, y para que reflexionemos, si nos conocen por esto, nos conocen, tal vez la gente que no nos conoce acá en la iglesia, por el amor que tenemos hacia los demás. O sea, pueden decir, mirá, Felipe es un siervo de Dios, o veo algo distinto en él por el amor que me muestra, con la que me habla, con la atención que nos da. La gente, cuando hablamos, la gente tiene necesidad de hablar todo el tiempo. Hablas y te cuentan su vida, necesitan contar sus problemas y no tienen un Salvador que les dé esa paz que tanto necesitan. Yo había hecho algunas preguntas, no queda mucho tiempo de la reflexión, un poco retomando lo que habíamos dicho antes. Si ponemos a Dios en primer lugar, por amor a Él, hablando del primer mandamiento, y si nos conocen por nuestro amor. Volviendo a 1 Juan, si me acompañan, nos estamos acercando al 2.6, que fue el que disparó la pregunta. El 2.4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la diferencia es con el número 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. O sea, para saber si estamos en Él o no solo decimos que estamos en Él, es si amamos su palabra, si la guardamos. No hay otra opción, no hay otra evidencia. Se tiene que mostrar con nuestros actos, digamos. Las demás personas tienen que verlo. No puedo decir, sí, amo a Dios, guardo su palabra y nadie lo ve. Ahí hay algo que hay que replantearse. No puedo ampararme si tengo un carácter difícil, si me cuesta tratar con los demás. Si no guardamos su palabra y el amor no se ve, tenemos que analizar nuestra vida. Del 2.7 al 11, y después el 15 al 17 también habla del mandamiento. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y el 15 dice, no améis al mundo ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos ofrece un montón de cosas, y no solo el mundo, sino tal vez hasta nuestra propia carne, que nos alejan de poner al Señor en un primer lugar. Pero si no lo amamos a Él primeramente, si no guardamos su palabra, y no transmitimos ese amor que proviene de obedecerlo, no hay forma de que andemos como Él anduvo. No podemos llegar al paso B sin pasar por el paso A. La verdad que era algo para pensarlo, pensaba para mí, hacer una reflexión. Estamos comenzando noviembre y tal vez es un momento para hacer una reflexión de cómo nos manejamos, tal vez estamos cansados, el año nos pasó por arriba, estamos tal vez algunos viviendo pruebas, situaciones difíciles, digamos, pero eso no justifica tal vez muchas veces nuestras respuestas, nuestro actuar. Estamos realmente andando, caminando como Él anduvo. Y yo no queda mucho más. La verdad, yo tenía algunos pasajes para que leamos sobre esto, como para ir cerrando. En Juan 14, vamos a leer el 21 y el 23 si me acompañan, como para ir condensando la idea. Pero cuando pensaba en todo esto, lo aplicaba primeramente a mí, digamos, y ver en qué uno puede mejorar. Muchas veces acá en los domingos venimos y nos saludamos y tratamos de dar lo mejor, pero muchas veces nos cuesta en la semana actuar así. Somos medio hoscos, medio difíciles a veces de manejar. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y el 23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nuestro actuar marca también cuánto lo amamos a él. O sea, si nuestra vida no muestra al Señor es porque no lo amamos lo suficiente, porque no le entregamos nuestro actuar, nuestra forma de vivir, nuestras actitudes. Proverbios 4, 20 y 21. Mira, hermano. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Las tenemos que guardar como en su momento ellos la tenían en la frente, la tenían en la mano, la ponían en los dinteles de las puertas. Tenemos que tener la palabra, porque de lo que guardamos en nuestro corazón habla nuestra boca, y de lo que hablamos en nuestra boca, nuestra actitud lo demuestra. Tenemos que ser conocidos por este amor, porque si no, es la única forma, como dijo el Señor, los van a conocer a través del amor. Y ahí cerquita, Salmos, y yo ya con esto quiero ir cerrando, fue cortito. Salmo 119, 11. Que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es la única forma, guardar en nuestro corazón su palabra, sus mandamientos, sujetarnos a eso mismo, digamos, y renovar constantemente el amor hacia Él, y saber si lo estamos colocando en la posición que lo debemos colocar. La verdad que es súper profundo, fue algo muy, muy sencillo que estuve meditando, pero que espero que les pueda servir como a mí para ver en qué situación nos encontramos en este mes de noviembre de 2025, si nuestra actitud, nuestra forma de vida, nuestro trato con los demás, cristianos o no cristianos, demuestra a Cristo. Si nos pueden decir lo conozco,
por el amor con el que se maneja. Así que bueno, hermanos, era este pequeño pensamiento. No sé si quieren podemos tener una oración y después damos paso a los motivos. Señor, te damos gracias, Padre, por el amor que nos has tenido, Señor, porque viniste a este mundo, Señor, por amor, Señor, para darnos una vida nueva, Señor, para librarnos de las cadenas que nos ataban del pecado, Señor. Y pudimos ver, Señor, tu obra y el regalo que nos regalaste, que nos diste, que fue el perdón de nuestros pecados, Señor. Y te pedimos que en esta noche, Señor, y que reflexionemos si realmente hemos tomado, Señor, este regalo, lo hemos hecho propio, hemos estudiado y comprendido tu palabra, te hemos puesto en primer lugar en nuestra vida. Si realmente la gente nos conoce por nuestro amor, si es algo que tenemos que trabajar, si tal vez hay decisiones que no hemos tomado, que nos cuesta tomar, que tal vez hablando de nuestro orgullo, Señor, que podamos menguar para que tú crezcas y que realmente nos puedan conocer como tú mismo dijiste, Señor, por amor. Que la gente sepa y vea una diferencia entre nosotros, Señor, y tanta gente, y que podamos ser un canal, Señor, a mostrarles tu obra, Señor, y que puedan pasar también de muerte a vida. Señor, gracias nuevamente por este amor. Te pedimos que podamos amarte, Señor. Nunca vamos a llegar a amarte como tú nos amas, pero poder acercarnos y vivir una vida amándote y agradecida, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos ahora por los motivos que van a presentar, los que son de conocimiento, pero muchas cosas que no sabemos, Señor, que atraviesan los hermanos y las hermanas que también tú los conoces. Te pedimos por ellos y por paz, Señor, y gozo a través de las diferentes pruebas. Todo esto te lo decimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.